¿Cómo está el pueblo del Señor en esta noche? ¿Gozosos de estar en la casa del Señor? Qué lindo. Vamos a hacer una cortita oración y vamos a empezar con el estudio en esta noche. Incline su rostro, amado Dios. Muchas gracias, Padre, por este momento precioso en el cual vamos, Señor, a estudiar, vamos a aprender de tu palabra, Dios mío. Gracias por cada hermano, gracias por este grupo precioso de hijos tuyos, Señor, en quienes has despertado el anhelo, Señor, de escudriñar tu palabra y de venir, Señor, no solamente en su casa, sino de venir a este lugar de oración para poder aprender, Dios mío. Señor, te ruego que me ayudes para poder darle a tu pueblo tu palabra, Señor, no palabra de hombre. Fortalece a aquellos que estén cansados, Dios amado, en medio nuestro. Sana los cuerpos que están enfermos, adoloridos, Dios eterno. Levanta, Señor, al que esté caído. Fortalece la fe, Señor, de tu pueblo en esta noche. Señor, declaramos en este momento la libertad de tu Espíritu en este lugar y cancelamos toda obra del enemigo en la mente de los hermanos, Dios mío, y cancelamos toda obra de las tinieblas que quiera levantarse en esta noche para distraer, para obstaculizar la obra de tu palabra que es viva y eficaz, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, tome su Biblia y la vamos a abrir en la epístola que hemos estado estudiando, la epístola de San Judas, una carta preciosa que hemos estado llevando, ¿verdad? Ya por un par de semanas, el estudio de esta carta. Nuestra hermana Heidi nos daba, ¿verdad?, esa introducción y lo primero, la primera parte de esta carta. Luego nuestra pastora también nos enseñaba. Hemos visto cosas muy interesantes en esta carta, aunque usted se da cuenta que la mayor parte está hablando acerca de los falsos maestros y los falsos, ¿verdad?, las doctrinas falsas que se estaban metiendo a la iglesia de una manera sutil para venir a trastornar, ¿verdad?, a los hermanos. Y quisiera hacer a manera una recapitulación así, cortita, pequeña, rapidita. En los primeros versículos, ¿verdad?, vimos cómo nuestro hermano Judas, él se presenta a sí mismo como siervo de nuestro Señor Jesucristo, y nuestras hermanas, la pastora y hermana Heidi, nos explicaron que Judas era hermano del Señor según María, lo mismo que Jacobo, pero él no usaba de este privilegio de ser, si lo podemos llamar de esta manera, medio hermano del Señor, como algo de donde agarrarse para obtener quizá más honor, mejor fama o mejor nombre dentro de la congregación, sino que todo lo contrario. Él y Santiago, cuando se presentan, ellos se presentan como siervos del Señor, como hermanos el uno del otro, pero como siervos de Cristo, porque ellos creyeron en el Señor hasta después de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Vimos, ¿verdad? Nuestra hermana Heidi nos explicaba de las apostasías a las que hace referencia la carta de Judas, y vimos, ¿verdad?, que Israel apostató de la fe en el desierto, Sodoma y Gomorra y los ángeles que dejaron su dignidad, que abandonaron su habitación, su santidad y se corrompieron. Vimos que a estos Dios los tiene reservados en oscuridad para el juicio del gran día, como dice la palabra del Señor. También hablábamos, nuestra pastora nos hablaba acerca de tres apóstatas con nombre, ¿verdad?, que aparecen aquí. Estos son Caín, Coré y Balaam. Y mirando en el trasfondo de estos tres personajes, así rapidito, habla del camino de Caín
Y es bien interesante cuando la palabra del Señor habla de estos falsos maestros, que no era solo en aquel tiempo, es bien sabido que en este tiempo los existen, o sea, los hay, existen. Permítame corregirme. Existen en este tiempo, existen muchas más doctrinas falsas quizás de las que existían en el tiempo que esta carta fue escrita. Hoy abundan, ¿verdad?, los soñadores, como los llama la palabra, y nuestra pastora nos explicó la semana pasada acerca de los soñadores, los que tienen visiones. Y tenemos conocimiento de grupos o sectas que surgieron como resultado de una visión, de una revelación extrabíblica, donde recibió alguien de parte de un ángel. Si vemos, fíjese hermano, que el Islam es el resultado de que Mahoma dice que fue llevado por el ángel Gabriel y él le entregó el Corán. Vemos también los discípulos del señor Smith, que también un ángel llamado Moroni le entrega un libro, ¿verdad?, llamado el Mormón. Y así vemos a lo largo de la historia muchas sectas, muchas herejías que se han levantado por el sueño de alguien, por la visión de alguien, pero que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y el propósito de estos estudios, hermano, es que nosotros estemos bien cimentados en la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque yo lo veo a usted los martes, lo veo los sábados, a la mayoría de los que están aquí. Y hay en usted un deseo de crecer en la palabra. Muchos de los que estamos aquí tenemos más de 15 años de servirle al Señor. Y algunos, ¿verdad? O los que están aquí, nos hemos preocupado de aprender la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor hace sabio al simple. Amén. Gloria al Señor. Tal vez usted dirá, yo no fui a la universidad, yo no tengo el estudio, la preparación, pero si usted tiene el conocimiento de la palabra y está bien fundamentado ahí, amado hermano, usted está del otro lado. Estamos hechos. Entonces, estos estudios son importantes para poder desenmascarar esas falsas doctrinas y a estos falsos adoctrinadores, a esos falsos maestros. Habla de que estas personas no solo son soñadores, dice que blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que conocen por naturaleza se corrompen, y la Biblia los llama como animales irracionales. Y por ejemplo, usted ve el comportamiento de ciertos animalitos y a veces uno puede decir, parece como que solo hablar le falta a ese animalito, ¿verdad? Porque como que tienen una inteligencia que los hace actuar de esa manera, que los hace reaccionar de cierta manera. Pero no, los animalitos simplemente usan el instinto que Dios puso en ellos y reaccionan y actúan de la manera que les corresponde. Son animales, nada más. Pero el ser humano tiene una facultad mayor que la de los animales. Nosotros podemos razonar y el animal no razona. Pero dice que estas personas son como animales irracionales. Incluso en las cosas que se supone deben conocer o que conocen, dice que se corrompen. Aunque conozcan los principios de Dios, lo que Dios estableció, deciden corromperse. Porque en el corazón de ellos no hay temor de Dios, no hay verdad en ellos. Y hablaba de estos tres apóstatas como lo son Caín y el camino de Caín, amado hermano. Dice la palabra ahí en el verso 11, nuestra pastora nos habló, voy a pasar un poco más rápido. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y cuando usted mira el camino de Caín, el comportamiento de Caín, es un camino torcido el camino de Caín. Es un camino opuesto a lo que Dios establece en su palabra. Es un camino que es antagónico a lo que Dios establece como su voluntad. El camino de Caín es egoísta.
El camino de Caín toma sus propias decisiones, hace lo que le da la gana. Por revelación Dios establece, ¿verdad?, que haya un cordero sacrificial. Pero él, en lugar de hacer como su hermano, en lugar de ir y comprar un cordero gordito, porque él era labrador de la tierra, mientras su hermano fue pastor, él decide traer, dice, una ofrenda. La Biblia no da explicaciones cómo era la ofrenda, pero dice que trajeron ofrenda los dos. Pero cuando habla de la ofrenda de Abel, habla de que tomó de los primogénitos, lo mejor que tenían los rebaños. Pero de Caín se dice que solo trajo una ofrenda. Y esa ofrenda del fruto de la tierra es tipo de las obras de la carne, es tipo de la naturaleza humana, y esa naturaleza no puede jamás agradar a Dios. Por eso es que es necesario que haya un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador que dice Pablo en la carta a Timoteo, que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuánto le dan gloria en esta noche? Pero el camino de Caín no reconoce la necesidad de un sacrificio para ser salvos. Él piensa agradar a Dios a su manera, con sus esfuerzos. Y esta gente, muchas veces, estos falsos maestros, ya ni creen de que sea necesaria la justificación por medio de Jesucristo. Hace tiempo se hicieron encuestas, de qué creía los predicadores a los que se les llama liberales, y muchos de ellos ya no creían ni en la resurrección, otros no creían en el nacimiento virginal, no creían en la necesidad de la cruz, ni en la resurrección de los muertos. Hermanos, predicando mensajes muertos a congregaciones muertas, mensajes predicados por predicadores muertos. Entonces, ese camino al que hace alusión es un camino perverso. Niega a Cristo, niega el sacrificio para salvación. Y cuando habla el autor de Hebreos, dice que el sacrificio o la sangre de Abel, aún muerto, dice que el testimonio de él es mejor que el de Caín, porque aquel hombre buscó agradar a Dios de la manera que a Dios le agrada y no de la manera que él pensaba. Y muchas veces podemos caer nosotros en el error de querer agradar a Dios a nuestra manera, cuando que ya está escrito aquí lo que necesitamos hacer, lo que debemos hacer para agradar a Dios. ¿Está conmigo? Luego dice también que ahí dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam era que él quería ir en contra de lo de Dios para maldecir lo que ya estaba bendecido. El error de Balaam fue que él quería corromper a los israelitas, haciéndolos que se mezclaran con otros pueblos, que cometieran fornicación. Y en Apocalipsis y en el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro también se habla no solo del error de Balaam, se habla de la doctrina de Balaam y del camino de Balaam. Y vemos que él dice que corrompía a los israelitas, queriéndolos llevar a la idolatría y a que se unieran en casamiento con los otros pueblos. Ese era el error de él, que se fue por lucro, por dinero, a hacer algo que Dios no le había mandado. Y es gracioso ver cómo un profeta es amonestado por Dios usando un burro, que así debajo cae un falso maestro. Al cabo de que un animal puede ser más sensato que una persona de estas. Y a lo mejor, ¿verdad?, pueda parecer que estamos dándole mucho interés y le estamos dando mucho tiempo, dedicando muchos estudios a este asunto. Pero si la palabra del Señor lo dice, debemos ponerle atención, y ojalá que de estos estudios salgamos bien edificados, hermanos, para poder presentar defensa, como ya estudiamos en las cartas de Juan, a la palabra de Dios, al evangelio, a la fe. Entonces, Balaam es el tipo del predicador pagado de hoy.
el que cuando lo invitan a ir a una actividad evangelista o evangelística o a una iglesia, primeramente, ¿verdad?, le pone precio al mensaje. Si lo quiere más o menos, tanto. Si quiere la doble unción, como se ha hecho. Creo que ese movimiento fue pasando. Hoy en día ya no se escucha como cuando en años anteriores, recuerdo cuando yo estaba recién convertido, se oía mucho esto, que la doble y la triple unción y un montón de cosas que se predicaban, hermanos, por dinero. Y yo no le predico, o sea, si la iglesia es chiquita, el mensaje va a ser así. Mire, Balaam es el tipo del predicador asalariado, el predicador que va cobrando por lucro, dice la palabra, que se lanzaron en el error de Balaam. Yo no sé si usted se dio cuenta en estos días atrás, yo no conozco al varón, pero en Honduras precisamente salió por todos lados el video de un predicador que estaba asaltando a un pobre muchacho que llegó al culto y le decía que él no había podido dormir pensando ni sabía quién era el muchacho, y le dijo que le entregara el terreno. Creo que era una propiedad que valía más o menos $130,000, y le dijo: tráeme los papeles ya. Y bueno, algunos habrán visto el video. Escandaloso, hermano, escandaloso. Ese es el error de Balaam, el que va y dice: Dios me habló, y mire todo lo que le decía aquel hombre. Yo podía ver en la cara de aquel muchacho un desconcierto, y dijo que estaba bien, que él iba a dar aquel terreno, aquella propiedad. Aquel hombre le decía: ni me importa lo que pienses de mí, me importa un pepino, dijo, lo que pienses de mí. Hermanos, el predicador, el siervo de Dios, dice la palabra de Dios que debe de tener buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. ¿Cómo que no me importa lo que piensen de mí? A usted le tiene que importar, y a mí me tiene que importar lo que piensan de mí en la iglesia, en la casa y afuera. ¿Sí o no? Entonces ahí usted puede ver una arrogancia de parte de los llamados ministros, los mercaderes del evangelio se les llama. ¿Cómo dicen? No me importa lo que piense de mí, si el hombre de Dios debe ser de buen testimonio. Gloria al Señor. Y dice también que perecieron en la contradicción de Coré. O sea que el falso maestro no solo niega, como Caín, la necesidad del sacrificio de Cristo, y apela a las buenas acciones y a las obras infructuosas de la carne para agradar a Dios, como un medio de justificación, sino que también se va detrás del dinero, en resumidas cuentas. Pero también habla de la contradicción de Coré, y eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 16, si no estoy mal. Le di la lista a mi hermana y nunca usamos los textos. Ya vamos a llegar ahí, los que yo le diga. Pero ahí habla de que este hombre, vamos si quiere a Números 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, eran tres, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. La contradicción de Coré es que esa persona que se mete sutilmente a la iglesia, a la congregación, como decía nuestra pastora, va a atacar al pastor, va a atacar a los líderes, y muchas veces va a influenciar a los mismos líderes, aquellos que están, pero que están así. Entonces, ¿qué sucede? Levanta una división en la iglesia, calumnia al pastor, calumnia a los líderes, y trae una división. La contradicción de este tipo de persona es que cree que el siervo de Dios que está al frente de la iglesia no es merecedor del cargo y que él lo podría hacer mejor. Estos hombres, dice, que le dijeron a Moisés, para decirlo de otra manera,
¿qué corona tenés vos, Moisés? Que solo por vos nos puede hablar el Señor a nosotros. Si en estos que están aquí también en medio de ellos está el Señor y Él puede hablar por ellos. Hay personas que no se sujetan a la autoridad de un pastor. No se sujetan y quieren traer una división. Comienzan a hablar, mire, como dijo bien nuestra pastora el martes pasado, comienzan a hablar hacia escondidas, a las espaldas, a levantar murmuración, chisme. Esa es la contradicción de Coré, que sin ser llamado, porque estos maestros falsos y profetas falsos se llamaron ellos a sí mismos, no los llamó Dios. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, que el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. ¿Lo vemos hoy en día? Seguro que yes. Pero vamos a seguir ahora al versículo 12. Y ahí la palabra del Señor dice, hablando siempre de estas personas, que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué terrible la descripción que da la palabra del Señor de dichas personas. Si vamos desglosándolo poco a poco, ese verso 12 dice que son manchas en vuestros ágapes. Imaginémonos que yo tengo una camisa nueva, me compro una camisa nueva, blanca, y vengo para el culto, y por ahí en la entrada mi nena viene comiéndose un helado de chocolate y me mancha mi camisa, y yo tenía que venir a enseñar la palabra del Señor. A mí me va a dar pena hasta cierto punto pasar con esa camisa manchada. Sí, yo voy a buscar la forma de cambiarme esa camisa, porque no quiero verme sucio. Y aquí dice que estas personas, cuando están dentro de la congregación, son como manchas. Stains, pues. Son como manchas en los ágapes. Y esa palabra ágape se usaba para referirse a las fiestas de amor que hacían los hermanos en la iglesia. Se cree que eran estas reuniones donde, ¿verdad?, los hermanos se juntaban, conversaban, comían, pasaban un tiempo de comunión, y esto precedía a la grandiosa y maravillosa cena del Señor. Antes de participar de ese pan y de esa copa, se reunían a comer. Esos eran los ágapes, eran unas reuniones donde se manifestaba el amor de Dios. Y tener a aquellas personas en dichas reuniones era como tener manchas. Y consultando a la versión en inglés, la versión estándar en inglés, lo llama como escollos. ¿Alguien sabe lo que es un escollo? Un escollo es una formación rocosa en el mar. Es un arrecife. Y un arrecife, por bonito que parezca en una fotografía, usted tiene el mar azul ahí, ve esas rocas que asoman por encima de la superficie y parece un paisaje precioso. Pero métase ahí usted en ese terreno rocoso donde hay, ¿verdad?, arrecifes de coral. Métase sin zapatos y verá cómo cortan, cómo hieren, cómo lo van a hacer sangrar. Pero no solo eso, esas formaciones rocosas pueden hacer que una nave, que un barco zozobre, encalle, que se hunda. Entonces tener
falsos maestros, admitir falsos maestros dentro de la iglesia es peligroso, porque de alguna manera ellos van a contaminar a los hermanos. Y como dice el apóstol San Pablo en 1 Timoteo 1:19, hermana, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay hermanos que, como no están firmes en la palabra y le prestan el oído a estos emisarios del diablo, su fe puede zozobrar, puede naufragar, se le puede hundir la barquita de la fe a tales hermanos. Entonces, son como manchas dentro de las congregaciones. Es como atentar contra la seguridad de la embarcación de la fe de los hermanos mismos. Entonces, por esta razón es que nosotros, dentro de la iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos oponernos y debemos desenmascarar a tales maestros. ¿Sabe por qué? Por amor del alma del hermano más débil, por amor a esos hermanitos, por amor a todos ustedes. Es que la pastora y los líderes acá en la iglesia doblan sus rodillas pidiendo que aquí se mantenga la sana doctrina y que las obras del diablo permanezcan afuera, hermano. Porque el diablo va a la iglesia. ¿Usted sabía que el diablo va a la iglesia? El diablo va al culto. Y cuando no va al culto, manda a un demonio. Él no es como nosotros, que cuando faltamos no mandamos a nadie. Él cuando está la reunión, él viene al culto. Y si no, manda un enviado, un mensajero. Esto es corroborado por personas que han estado en ese mundo del satanismo y la brujería, que dicen literalmente se infiltran en la iglesia para destruir primeramente a los pastores y después dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Gloria a Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Oiga, se sentaban en las reuniones, en las fiestas de amor, pero no venían para glorificar al Señor en dichas reuniones, venían para apacentarse a ellos mismos. Venían y dice que comían de una manera impúdica, de una manera deshonesta, sucia, de una manera, hoy lo llamamos sinvergüenzas. Porque cuando usted mira el significado de la palabra impúdico, es algo deshonesto, algo que no tiene vergüenza. Y estos maestros se apacientan a sí mismos. Como he dicho en otra ocasión, predican por el cumplido de la congregación, por el aplauso, por la fama, por las visitas en las redes sociales, por todo ese tipo de cosas, menos por darle gloria al Señor. Impúdicamente, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, sin ningún decoro, sin ningún temor de Dios. Y los llama también nubes sin agua. Ya todos saben, ¿verdad?, que yo fui agricultor. Y al ser agricultor, recuerdo que en la temporada de lluvia, lo que se le llama el invierno en Latinoamérica, la estación lluviosa, uno prepara la tierra y espera que Dios envíe la lluvia. Pero muchas veces podíamos ver cómo después de haber sembrado lo que fuera que sembrábamos, se oscurecía, se cubría de nubes y nosotros estábamos expectantes de que la lluvia iba a caer. Y para nuestra tristeza y decepción, esas nubes estaban ahí y de repente se iban, nubes sin agua. No derramaban una gota de agua para la siembra. Y eso creaba inseguridad muchas veces en los agricultores, porque no sabían si iba a haber sequía, no sabían si se iba a lograr, dice uno, la siembra, si iba a haber cosecha, porque las nubes no daban la lluvia. Y los falsos maestros son nubes sin agua, porque cuando pasan no dejan bendición.
No tienen el agua del Espíritu Santo. Y Cristo dijo: aquel que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que nosotros no estamos llamados a hacer nubes sin agua, sino que tenemos el llamado a derramar el agua del Espíritu Santo en beneficio de otros. Debe fluir de dentro de nosotros. Y mire que dijo: de su interior, de su corazón. Hay una traducción o un intérprete bíblico que dijo que de las entrañas le iba a salir. No de la mente, ¿verdad? No del conocimiento humano. De adentro, del espíritu mismo, desde adentro salen ríos de agua viva. Pero esto dice que son nubes sin agua. Vienen y arman una gran bulla en las iglesias, hacen un alboroto, y cuando se van dejan pobre a la congregación, las ovejas trasquiladas, peladas, sin lana, y se lo llevan todo, y allá quedan los estragos después que ellos se van. No dejan bendición tras de sí, dejan destrucción. Los llama también, dice que esas nubes son llevadas de acá para allá, y luego lo vamos a enlazar cuando dice que los llama estrellas errantes, más adelante en el verso 13. Esas nubes son llevadas de acá para allá. Cualquier sentir del corazón los mueve a hacer algo nuevo y algo novedoso. Y hoy están aquí y mañana están allá, y no tienen estabilidad, hermano. No hay aseguranza, no les ve templanza, no les ve a ellos esa convicción, no les ve la seguridad del Evangelio de Cristo manifestado en ellos. Los llama también árboles otoñales. Cuando usted va en otoño, especialmente en esta región del mundo, en el norte de América, usted ve, en el verano usted puede ir a los huertos y cortar manzanas, fruta, ¿verdad? Vegetales, puede cortar duraznos. Pero cuando ya llega el otoño, ese fruto pasa. Y por mucho que el Señor vaya a la higuera a buscar fruto, no lo va a hallar. Entonces, esos árboles otoñales están bajo maldición, porque no tienen fruto. Y el cristiano está llamado a dar fruto. ¿Sabe que el llevar fruto al hermano, al cristiano, lo libra de la locura? No, esa es una broma. Dice que por su fruto loco no seréis. Pero mire, árboles otoñales, 2 veces muertos, no tienen fruto. Y de verdad el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero ¿qué pasa si nosotros no vemos fruto en el árbol? Un árbol otoñal que se ve lindo, anaranjado para el paisaje, para la foto, es chulo ahí, lindo, un color llamativo, porque así son, se visten bien y están irradiando una luz que no tienen. Un árbol otoñal, lindo para la foto, pero nada más para eso sirve. No tiene fruto. 2 veces muertos. Nosotros estábamos muertos en otro tiempo. Pero estas personas dicen que están muertos. El doctor Moody, él dijo acerca de esto que el hombre que nace una vez muere 2, y el que nace 2 veces muere una vez, y por ahí ni siquiera una vez. ¿Sí me entiende? Porque el que nace de nuevo, la muerte no se gloriará de él. Aunque el cuerpo muera, un día la trompeta va a sonar y ese cuerpo va a resucitar para gloria del Señor. Glorioso, hermoso, sano, amado, ya sin dolor en las articulaciones, sin la migraña, sin la catarata en los ojos, cuerpos nuevos. Pero aquí dice que estos están 2 veces muertos y desarraigados. Desarraigados es que ya fueron arrancados. No tienen un fundamento ya. Están en el aire y lo que les espera es el fuego.
porque tarde o temprano se van a secar. Árboles otoñales no tienen fruto, están muertos 2 veces y desarraigados, ya están arrancados. Sus mismas obras malas los llevan a eso, y el hacha está puesta al pie de todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto. Los llama también la palabra fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estas fieras ondas del mar, usted ha ido a la playa, especialmente en el Pacífico. El océano Pacífico tiene esa característica, a diferencia del de acá del Atlántico, que tiene olas. Y los amantes del surf buscan las zonas donde hay más altas las olas, para montar la ola perfecta y pasar un momento de adrenalina. Pero dice que estas son fieras ondas del mar. En el Pacífico, donde yo me crié, en Guatemala, hay un área donde no dejan que la gente se meta a bañar, porque el oleaje es violento, y es violento que pega hacia la costa, y usted ve cuando el agua regresa hacia adentro, hace una especie de remolino, y aquel que cae en un remolino de esos es llevado abajo, y muchas personas se han ahogado. Entonces estos falsos maestros son como esas fieras ondas del mar. Pueden hacer que alguien se ahogue con su doctrina de error. Espuman su propia vergüenza, dice la palabra. Sus actos están trabajando y amontonando juicio para ellos mismos. Su propia vergüenza. Usted ve como el mar sale y queda una espuma ahí blanquita. Esa espuma, que es el resultado del golpe de esa ola en la arena, en los falsos maestros, es ese juicio que se está acumulando para ellos. Oh, gloria a Dios. No lo decimos con gozo, hermano, porque de verdad uno no quisiera que la gente se pierda, que hubieran falsos maestros. ¿O a usted le gustaría que hayan por ahí lobos vestidos de ovejas, gente que anda engañando a los más inocentes? No, hermano, estoy seguro de que desearíamos que no hubieran ni diferentes denominaciones dentro del cuerpo de Cristo, porque la iglesia del Señor es una y debe estar unida, y no quisiéramos ver, ¿verdad?, por aquí, por allá grupos diferentes, pero a causa del error y de que la gran mayoría predican un error, si están fuera de este libro, están en el error. Entonces, amado hermano, estos falsos maestros, profetas, falsos predicadores, falsos pastores, dice que son como estrellas errantes. Otra vez, no tienen un lugar estable, no tienen fundamento, están construidos en la arena, están construidos en una base floja, insegura. Y dice que para esas estrellas errantes está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí entramos en algo muy serio, como lo es el infierno, el lago de fuego. Cosas que cuando nosotros las estudiamos, nos erizan, hermano, el vello corporal. Pensar que en ese lugar el gusano de ellos no muere, pensar que la palabra habla del fuego eterno, pero es un fuego de oscuridad. ¿Se puede imaginar qué feo es eso? ¿Se puede imaginar el tormento que están sufriendo ahora mismo, en este momento, predicadores falsos que ya murieron y fueron a dar ahí? Y no solo eso, gente que los siguió y fueron a parar ahí. Dice que está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas para estas personas. Habla de un castigo, porque delante del Señor no va a salir nadie inocente, salvo aquellos que estamos lavados en la sangre de Cristo, porque la inocencia de Él nos es imputada a nosotros. Aleluya. Usted y yo somos inocentes en la sangre de Cristo, porque ya nuestro pasado fue borrado, echado a lo profundo del mar. El Señor nos lo recuerda, y hay un sign ahí que dice: diablo, prohibido pescar. Aleluya, dele el aplauso al Señor.
Gloria a Cristo. Eso es la grandeza del Evangelio. Que no de la manera de Caín, sino de la manera de Abel, por medio del Cordero. Gloria a Dios. Seguimos. De estos también profetizó Enoc. Enoc, ya nuestra hermana hablaba de que hay un libro que se llama el libro de Enoc, el cual yo creo que Dios mantuvo escondido durante se hacía el canon bíblico para que no se incluyera, porque hombres piadosos llenos del Espíritu Santo al leerlo concluyen que no es un libro inspirado por el Espíritu Santo. No es un libro que deba estar dentro del canon bíblico. Los judíos tampoco lo consideran como un libro canónico que deba pertenecer a la sana doctrina. Habla muchas cosas que si usted se pone a leerlas son interesantes. La creación, revelaciones del cielo, los ángeles caídos, los gigantes, los nefilín. Usted habrá oído, hay un hermano por ahí que habla mucho de los nefilín. Y habla de todas estas cosas. Y habla en este versículo de que el hermano Judas hace alusión, está hablando directamente del día del juicio. Está hablando del día en que el Señor le va a dar conforme sus obras a estas personas. Dice aquí en el verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea que sí es ese Enoc, no es otro Enoc. Es el que fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es una multitud de santos. Es una multitud, amado hermano. Y Mateo 25, 31 nos habla al respecto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando venga el Rey de Reyes, el Hijo del Hombre. Entonces este pasaje apócrifo al que hace mención Judas, parece que en ese tiempo los judíos tenían conocimiento de esos escritos. Entonces él cita ese pasaje y dice que él profetizó acerca de esos falsos maestros, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Mateo dice que son ángeles. Hay quienes dicen, se atreven a creer que dentro de esa multitud de santos va a venir la iglesia también, porque en el reino de los cielos no se casan ni se dan en casamiento, porque ya serán como ángeles, dice la palabra. Entonces, cuando el Señor venga, yo creo, hermano, que vamos a venir con Él, porque dice San Pablo que si creemos que Cristo resucitó, creemos también que Dios traerá con Él a los que durmieron en Cristo. Gloria al Señor. Por eso dice que cuando el arrebatamiento ocurra, vamos a recibir al Señor en las nubes para estar siempre con Él, siempre. Ya no nos vamos a separar. Vuelta que da el maestro y allá vamos nosotros. Hay quienes piensan que el cielo es aburrido. Se imaginan allá postrados todo el tiempo con palmitas delante de un trono. Pero no, el cielo, la mente no alcanza, mi mente no alcanza a imaginar todo lo que hay ahí. Pero vamos a estar con el Señor. No es el cielo lo que es atractivo, es quien lo hace atractivo. Es Cristo, amado hermano. Gloria al Señor. Entonces viene el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Todos esos que blasfeman el nombre del Señor, que hablan cosas grandes en contra de Dios. Esos que la palabra de Dios llama en Proverbios, dice el impío en su corazón. En la traducción en inglés lo llama tontos.
The fool says in his heart, there is no God. O sea, el tonto dice en su corazón, no hay Dios. El impío. Y aquí nos habla de que viene un juicio. Pero para ese juicio va a llegar al final de esos 1000 años, donde el Señor va a gobernar sobre la tierra. Será así. Un día puede que estemos en casa, puede que estemos aquí en la iglesia, alabando al Señor, haciendo el lomo saltado, las hermanas, las pupusas y adorando al Señor. Yo me gozo lunes hasta el domingo. Y de repente va a sonar una trompeta. No es una trompeta tocada por un ángel. No es una trompeta tocada por algún músico terrenal. Es la trompeta de Dios mismo. Y cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo van a resucitar, hermano. Los muertos en Cristo van a resucitar. Ese familiar nuestro que durmió en el Señor guardando la fe, va a resucitar. Y cuando ya todos hayan resucitado y estén allá en las nubes, entonces el Espíritu Santo nos va a catapultar a nosotros, porque el Espíritu Santo no va a venir a traernos. El Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos nos va a llevar arriba, hermano. Ya me quedé sin tiempo. Veo 51, 50. Bueno, faltan 5 minutos y vamos a terminar. 10 lo más, pero no, vamos a hacerlo en 6. Y ahí, después de esos 7 años de bodas del Cordero, bien casados nosotros, hermano, bien casados. Los hermanos que un día fuimos los novios, ese día vamos a ser la novia. Aleluya. ¿Dónde está la novia del Cordero? Y vamos a subir y vamos a estar con Él. Y después de 7 años, a poner orden en la tierra. El Señor viene con sus santos a gobernar por 1000 años en la tierra. El diablo va a ser atado y va a ser puesto en el abismo y le van a poner el sello. Dice San Juan que él vio un ángel que venía del cielo con una gran cadena en la mano. O sea que el diablo no es tan bravo como dice, que un ángel le pegó una paliza con una cadena y lo amarró y lo metió ahí en el foso y le puso el sello. Pero después de ese tiempo, después de los 1000 años, lo van a soltar por un poco de tiempo y va a salir a engañar otra vez. Y cuando ya se rebelen contra el Señor y cuando ya vengan y rodeen la ciudad santa del Señor, ahí los va a consumir el Señor, porque dice en Apocalipsis 19 que Él viene en un caballo blanco y dice que de su boca sale una espada aguda, hermano amado. Con esa Él va a destruir a sus enemigos, con la palabra que sale de su boca, esa espada que sale de su boca. Y de ese juicio está hablando aquí la palabra. Cuando Él viene, establece su reino y luego va a traer juicio sobre aquellos impenitentes, impíos que nunca se arrepintieron, que aun cuando Él les dio paz y seguridad como siempre ha deseado la humanidad, y la buscan y hacen esto y lo otro, y cuando la tengan la van a despreciar, y cuando su padre el diablo salga, se van a ir detrás de él, van a rechazar al Hijo de Dios otra vez. Y dice que cuando esto pase, el Señor va a hacer juicio contra todos y los va a dejar convictos. Alguien convicto es alguien que está condenado. Y si ya está convicto, se acabó. Se acabó. El nombre de ellos no va a ser hallado en el libro de la vida. Entonces, allá con su papá, al lago de fuego. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, donde estaban la bestia, el falso profeta. Ahí va a ser tirado el diablo y todos aquellos que lo aman, para dejarlos convictos de todas sus obras. Ni una se va a escapar, ni una, hermano. De todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. ¿Qué clase de Dios, dicen por ahí afuera la gente?
envía a que maten un pueblo entero, niños, vacas, todo, mujeres embarazadas, y los manda a que lo maten. Ellos no entienden la gracia del Señor. Ellos ven eso, pero no ven que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera por los pecados del mundo entero. Y dice en el verso 16, es el último verso, estos son murmuradores. Otra vez habla de esos que van a ser juzgados y van a ser condenados y castigados eternamente y para siempre. Dice que son murmuradores. El murmurador es chismoso, es calumniador, es criticón, no le gusta nada, siempre está hablando mal del hermano, habla mal de este, habla mal de aquel, no le gusta nada. Todo le parece mal en la iglesia. Él quisiera hallar una iglesia perfecta para dañarla también. Son murmuradores, dice, son querellosos. Querelloso quiere decir que se vive quejando de todo. Es como aquel que va delante del juez acusando a alguien, quejándose de esa persona y exigiendo que castiguen a esa persona. Así son estos falsos maestros, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Cosas infladas. Personas que dicen que vieron al Espíritu Santo en forma de perro. Personas que le dan órdenes a los ángeles, hermano. Usted sabrá a quiénes me refiero, porque son conocidos en el medio. Y que el Señor me habló y que, oiga, hay de estos hombres, de estas personas, hoy las hay mujeres también, que cuando entran a una iglesia, toman el lugar de Cristo literalmente. Son tan orgullosos, tan arrogantes, que parece que hay que rendirles pleitesía, alfombra roja para que caminen y poner a Cristo a un ladito mientras ellos toman el control del servicio. La boca de ellos habla cosas infladas. Yo establezco, yo decreto, yo hago esto, yo hago lo otro. Está bien que el Señor nos dio autoridad, pero se acuerdan que cuando Miguel contendía con el diablo, él no le dijo juicio de maldición al diablo. Y él es un arcángel y dice David, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visite. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero estos se creen mayores que el arcángel Miguel, semejantes a Jesucristo ya. Pero hablan cosas infladas, decretan cosas que ni ellos mismos se creen. Y un montón de gente va detrás de ellos en el error. Adulando. Adulan a la gente para sacar provecho, para ver qué se llevan. Le dicen cosas a las personas que exageran para darle un cumplido a alguien con tal de obtener un beneficio. Hermanos, vamos a dejar hasta el verso 16, que es ahí. Murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos. La boca de ellos habla cosas grandes, cosas infladas. Dice que el dragón se jactaba de grandes cosas. El diablo es el que se jacta de grandes cosas. Y dice que estos adulan a la gente, le dan cumplido, le tiran flores, los piropean con tal de que les den algo. Dice, para sacar provecho. Todavía tenemos tiempo, seguimos. Póngase de pie un momento. Ya en la recta final vamos a estar mirando lo que en el encabezado Judas lo llama las amonestaciones y exhortaciones. Y la persona que va a continuar le va a hablar a la iglesia que hagamos memoria de lo que ya el Señor nos habló, que nos acordemos de la palabra del Señor. ¿Por qué?
Porque otra vez decimos, si usted conoce la verdad, la mentira no lo va a engañar. Usted va a saber diferenciar lo que es y lo que no es de Dios. Lo que es de Dios y lo que es del diablo. Cuando el diablo se aparezca con alguna doctrinita ahí, mira hermano, se le va a llegar el olor a azufre a usted. Mire, palabrita decimos en Guate. Porque el Espíritu de Dios nos da discernimiento. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios.